Bueno, acá estamos con el doctor Manuel Magaró. ¿Sí? ¿Qué edad tenés, Manu, vos? 47. 47 años. Y sos otorrino laringólogo. En la jerga médica se llama ORL, ¿no? Así es. Oído, Rino. rino, nariz y laringe será la garganta. Exacto. ¿Está bien? Dentro de esa especialidad vos hacés laringe. Exacto. Sí, yo hice mi formación primero como otorrinolaringólogo, siguiendo los pasos de mi padre, que él en su momento no había residencia, pero él tuvo un tutor y se dedicó a todo lo que es la parte de vía aérea y empezó con todo el tema de la laringe. Y yo empecé a seguirlo y a seguir sus pasos y después quise expandirme y aparte hice la especialización en cirugía de cabeza y cuello. O sea que vos sos ORL y además Cirujano de cabeza y cuello, exacto. Bueno, como sabrás hoy lo que nos trae acá es el mundo de los pacientes laringectomizados. ¿Qué es, o principales causas que generan un cáncer de laringe? Bien, tenemos como causas, hay 3 causas principales. La primera, principalmente el cigarrillo, que el tabaco sigue teniendo su efecto no solo en las cuerdas vocales, pero sino en otras partes del cuerpo, pero a nivel de la laringe tiene 3 espacios, 3 partes, que es por arriba de las cuerdas, que se llama supraglotis, las cuerdas vocales, que es el espacio comprendido, están en las cuerdas vocales, y el espacio por debajo de la cuerda, que es la subglotis, eso comprende la laringe y el cigarrillo afecta esos 3 espacios. Después, como segunda causa frecuente, que es algo que hace sinergia con el cigarrillo, es el alcohol. Y como tercera causa, si bien no está tan estipulado como en el carcinoma de orofaringe, pero el virus de papiloma humano, el HPV, tiene una injerencia en lesiones papilomatosas que pueden ser causas de cáncer de laringe, que en el 95% de los casos el cáncer más frecuente es el carcinoma escamoso. Pues hay otras rarezas de cánceres en laringe, en ese 5%, que pueden ser de glándulas salivales menores, de tejido linfoideo, algunos tejidos raros, sarcomas como de músculo y demás, pero el cigarrillo principalmente y en sinergia con el alcohol son los que hoy en día hacen el mayor daño a nivel de la laringe. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tiene un paciente por el cual te va a ver a vos, te va a visitar a vos? Y el principal síntoma, por suerte, dentro de eso, como habíamos hablado de los 3 espacios, el más frecuente es en el plano glótico, el estado de comprendido de las cuerdas vocales. Entonces, cualquier lesión que asiente ahí, el primer síntoma es disfonía. Entonces, ahí se desprende el primer concepto, que es si un paciente está con una disfonía, un cambio de la voz que perdura a las 2, 3 semanas, que no ha mejorado su tono de voz, es preciso consultar, y más si hay un antecedente familiar o de tabaco o de alcohol, o que haya un antecedente de este tipo de virus mencionado, para ver y hacer un estudio para descartar que no tenga alguna lesión en las cuerdas vocales. No así si asienta sobre las cuerdas vocales, por ahí el cuadro es más insidioso, es decir, puede ir algún cambio aparejado en la respiración, después en el tono de la voz, y puede aparecer algún dolor referido al oído y que eso motive una consulta. Pero el principal motivo de consulta siempre es la disfonía. ¿Y cuál es el estudio que haces vos? El estudio principal, ante esos síntomas, es hacer una fibrolaringoscopía, que es un estudio con una cámara que puede ser principalmente por la nariz. ¿Eso es en consultorio? En consultorio. En consultorio, anestesia local, que se hace por la nariz la anestesia y por la boca, y eso es un estudio que dura 2-3 minutos, pero sirve para visualizar y eventualmente estadificar toda la zona de la vía digestiva superior. Y ahí vos ya tenés la capacidad y ya ves que por ahí hay un tumor ahí asentado en esa zona. Sí, uno te das cuenta. Con la experiencia, sí, y con los antecedentes uno ya puede predecir. Uno después se vale con estudios de imágenes complementarios como tomografía, resonancia o eventualmente la biopsia, pero hay lesiones que uno ya las conoce y dice que eso puede ser probable de ser algo maligno. Bien. Tengo entendido que hay diferentes tipos de cáncer de laringe o de cualquier cáncer, no sé cómo. Sí, son carcinomas escamosos principalmente porque es el epitelio que recubre a toda la vía digestiva superior, tiene una característica que asienta el daño de todos los hidrocarburos generados por el cigarrillo o toda la parte del alcohol,
tiene una predisposición por este tipo de epitelio y es donde se empieza a ver una transformación. Entonces, principalmente es escamoso. Después puede haber variantes dentro del carcinoma escamoso. Ahora, hoy en día sigue tomándose cualquier tipo de carcinoma escamoso, sigue una línea de tratamiento, no es que uno difiere según la línea. Puede haber, por ejemplo, relacionados al HPV, que puede tener mayor o menor respuesta a algún tratamiento, ¿no? Como ser la radioterapia, quimioterapia. Pero básicamente el 95% de los casos es carcinoma escamoso. ¿Y de qué tamaño son? Puede variar, pueden ser lesiones pequeñas. ¿Pequeña? ¿Qué es pequeña? Pequeña, teniendo en cuenta que la cuerda vocal del hombre puede llegar hasta medir 20 milímetros, es decir, 2 centímetros, que es un travesaño de un dedo. Claro. En la mujer puede ir de 1.5 a 1.7, es decir, 15 a 17 milímetros, centímetro y medio. Entonces estamos hablando desde lesiones que pueden ir desde milímetros, centímetros, o abarcar los 3 espacios de la laringe, que ahí pueden ser lesiones de 3, 4, 5 centímetros. Está bien. Y cuando hablan del T1, T2, T3, ¿eso qué sería? Eso sería la estadificación, como cualquier tumor maligno a nivel corporal. Uno hace una estadificación de acuerdo al tamaño tumoral, que significa la T de tumor. Después está el N, que significa el compromiso ganglionar, y la M de metástasis, que puede ser ganglios que estén afectados a nivel local o a distancia, o metástasis, lo que se llama a distancia. En lo que refiere al T, siempre cuando uno habla de T, es de T1, T2, T3 o T4. T1, T2 son lesiones tempranas, en este caso de laringe, y T3, T4 se reserva para lesiones más avanzadas. Bien. Que es el grado de afectación que tiene con respecto a la cuerda vocal. Es decir, las lesiones tempranas T1, T2 son lesiones que van a afectar la cuerda vocal, el T3 puede irse a alguno de otros espacios, el T4 se va más allá de los límites normales de la laringe. Bien, ¿y esto también determina el tema de la laringectomía total o no? Sí, tal cual. ¿De acuerdo a qué T es? Exacto, entonces siempre uno reserva. Hoy en día lo que es la laringectomía total está reservada más para las lesiones avanzadas, algunos T3 y la mayoría de los T4. Bien. Bueno, en realidad estamos hablando de la laringectomía total, que estaría bueno que expliquemos qué es, porque mucha gente que está escuchando. Sí, nosotros porque estamos, bueno, vos obviamente, pero yo porque estoy muy acostumbrado a escucharlo y ver, pero la gente por ahí no sabe de qué se trata. Bien, generalmente cuando uno habla de laringectomía es porque está sacando todo el órgano. Si uno piensa la laringe, tiene que pensar en sus 3 funciones, la de respirar, la de hablar y la de tragar. Y uno al menos lo debe pensar como una encrucijada por donde yo respiro y por donde trago. Si cuando yo trago se cierra la laringe para que la comida no vaya a la vía aérea y me aspire. Bien. Y después cuando yo respiro se abre la laringe para que el aire vaya a los pulmones. Cuando viene el aire de los pulmones, esas 2 cuerdas vocales se entrecierran para hacerlas vibrar y emitir un sonido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que sacar todo el órgano? Yo tengo las 2 vías, la vía aérea y la vía digestiva, que yo tengo que resolver cada vía aérea, la vía aérea o la vía digestiva, porque si no resuelvo yo voy a tener alguna implicancia en la parte respiratoria. Entonces, al no tener esa encrucijada, haberla sacado, yo debo disociar las vías, reconstruir la vía digestiva, si yo puedo tener una deglución que se asemeje a lo normal, y la vía aérea se aboca en forma definitiva hacia la piel, que eso se produce lo que se llama un ostoma definitivo, es decir, un orificio de la vía aérea que va en forma definitiva a la piel. Que es el famoso orificio que vemos a la gente por ahí que la tiene debajo de la garganta. Digamos. Exacto, a nivel del cuello o enmascarado por una camisa y demás. Bien. ¿Qué consecuencias anatómicas y bueno, anatómicas lo dijiste ya, pero fisiológicas? O sea, la principal sabemos que es la de perder la capacidad, la propiedad de hablar, ¿no? Sí. De fonar. Sí, es muy interesante porque en todo esto hay, más allá de que uno es cirujano, pero hay todo un contexto, no solamente de paciente, a nivel familiar, que es el hecho de perder el habla de un día para el otro. Si bien hay una alteración del habla que ya van teniendo estos pacientes, claro, porque tuvieron cirugías previas, porque tuvieron radioterapia, quizás la voz no es la normal como la que tenían años atrás, pero uno lo siguen reconociendo, sus amigos o algo, como con la voz difónica.
el hecho de perder la voz de un día para el otro, eso tiene una implicancia psicológica que es muy importante, porque es algo distintivo que nos caracteriza a cada uno. Es decir, cada uno habla por teléfono o algo y vos ya sabés quién es, y si está de buen humor, de mal humor, y uno expresa. Y el hecho de no tener esa comunicación es como estar callado para siempre. Entonces ahí viene el hecho de devolverle la voz a los pacientes y lo antes posible. Bien, entonces la principal, digamos, consecuencia sería la pérdida del habla. Y después también está la parte respiratoria, ¿no? Porque dejas de tener o sea, la nariz deja de cumplir su función respiratoria y pasa todo La nariz empieza a ser este ostoma definitivo. Claro. Hay una salvedad en eso, que todos los pacientes que son sometidos a esta cirugía, más allá del trastorno de la voz, ya tienen un trastorno respiratorio. El beneficio de esta cirugía es que le proporciona una calidad respiratoria diferente como la que tenían antes de tener esta patología, con lo cual mejora la respiración. Pero acá me gusta también decir que uno tiene algo oncológico a nivel pulmonar y la cicatriz está enmascarada por la ropa y no hay ninguna afectación de la voz. Y puede haber otras cirugías de otros sitios oncológicos, lo mismo. Lo que tiene esto es que es algo muy visible y que no sé, sigue siendo una mutilación, ¿no? Claro. Si bien no afecta el hecho del normal desempeño, y es lo que uno intenta hacer, de reintegrarlos a su vida social, sentimental, tiene ese impacto a nivel visible que es lo que uno intenta de se puedan reintegrar lo antes posible, ¿no? A su vida individual. Perfecto. ¿Y qué diferencia hay entre ese orificio que se llama Ostoma y la traqueostomía, que se hace generalmente en terapia intensiva, o que en las películas, viste, que le tiran una virome para que salvar la vida? A ver, la diferencia es que cualquier otro traqueostomía generalmente es transitoria por algún efecto sobre la vía aérea y demás. Esto uno está hablando de... Está bien, pero es lo mismo, vos estás comunicando la vía respiratoria interior con el exterior. Ah, bueno, sí. Eso es lo mismo, lo que pasa es que después es reversible, lo puedes volver a conectar a la nariz. El hecho, cualquier traqueotomía por cualquier otra índole, sea por una inflamación de la vía aérea o pacientes que estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva y tienen una estrechez que se llama estenosis, uno hace una traqueotomía que eso es transitorio, que después uno tiene que evaluar la vía aérea para poder sacar la cánula y se reintegra todo el tracto de la vía aérea digestiva. ¿Y el orificio ese cómo queda? Y es una vez que uno saca la cánula, dependiendo del tiempo de traqueotomía, pero la mayoría de las veces ese orificio se cierra de profundo a superficial y uno no requiere de una cirugía. Muy infrecuente, después de 3 meses, si ese orificio no se cierra, uno puede resolverlo quirúrgicamente. Ahora, la diferencia con esto es que es un ostoma definitivo, de por vida, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, el paciente te fue a ver con una disfonía, donde vos le hiciste un estudio con la cámara y después le hiciste unos estudios de imágenes, ¿sí? Ahí determinás qué tipo de cirugía o de tratamiento. O qué enfermedad tiene, básicamente, y decidís ir a la laringectomía total. Esa laringectomía total, parece un trabalenguas. ¿Cuánto dura en quirófano? Generalmente es buena pregunta. Cuando uno hace una laringectomía total, habla de una lesión avanzada. Entonces uno tiene que evaluar si tuvo algún tratamiento previo. Es decir, hay 2 tipos de pacientes que han tenido cirugías previas o han tenido tratamiento con radioterapia y quimioterapia, y uno tiene la laringectomía total de rescate, y ahí evalúa si aparte de la laringe uno debe sacar algunos ganglios y reconstruir la parte de la vía digestiva. Entonces uno puede estar hablando de cirugías que pueden ir de 4 horas a 6 u 8 horas. Y hay otro tipo de pacientes que es directamente hace una cirugía primaria porque ya tiene una lesión avanzada y que requiere también del tratamiento de los ganglios, reconstrucción. Entonces son cirugías que son al menos mínimo 4 a 6 u 8 horas dependiendo del caso. ¿Y eso es largo dentro de una cirugía o corto? ¿Cómo es? No, normal. Hay cirugías que duran mucho menos y hay cirugías que por ahí pueden durar 12, 14 horas. Perfecto. Manu, ¿y qué, ya para ir cerrando, la verdad todo muy claro, qué consejos o qué les solés decir tanto a los pacientes como a los parientes
acompañantes, cuidadores, viste, los que te van a ver a la consulta, los que le tenés que dar la noticia de la laringectomía. Supongo que habrá algo para decirle pre-cirugía y algo para decirle post-cirugía. Sí, hay muchas cosas que fui aprendiendo mismo de mi padre y después la experiencia que va haciendo cada uno de acuerdo a experiencias vividas en lo personal. Pero a mí siempre me gusta ser frontal y por lo menos tener una noción donde estamos parados. Siempre, como toda enfermedad, no es de uno solo, del paciente, sino esto tiene que involucrarse los parientes y todos tienen que hablar un mismo idioma. Uno de los criterios es disponer, como ustedes nos han brindado, de booklets o de información previa a la cirugía. Sí me parece fundamental el trabajo multidisciplinario, el hecho de un abordaje como una psicoprofilaxis o psicológico, pues va a haber una pérdida de la comunicación y el paciente sufre porque tiene que escribir en medio de terapia, en el posoperatorio, están los familiares que quieren saber qué le pasa y tratan de adivinar, y la mente va más rápido que la escritura, entonces hay todo un desafío en el pre y en el durante, y durante el periodo de internación tampoco es fácil. Entonces debe haber una preparación previa, un diálogo y sacarse todas las dudas. Y sí, otra cosa que encuentro muy útil es mostrar al paciente de ejemplos de pacientes que han pasado por lo mismo y cuál es el efecto que uno busca y dónde es el máximo que podemos llegar. Es decir, dentro de la rehabilitación uno pierde el órgano, principalmente la fonación, no va a perder la parte de la deglución, va a respirar mejor, va a poder comer lo que venía comiendo anteriormente y la voz va a poder comunicarse hasta incluso mejor que lo que hacían en el último tiempo. Bien. Bueno, Manu, como siempre, muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por todo.